La verdad es que mi íntimo amigo, pues se fue a los maristas y me invitó. Y en aquel entonces dije yo, no, si no es para sacerdote yo no quiero saber nada. Y él se fue, efectivamente, y luego tuvimos, en el 1950, tuvimos en el pueblo una misión con los padres claretianos y intenté ir con ellos, pero por ocultar algo creo que me rechazaron. Una de las preguntas era, ¿en la familia ha muerto alguno con enfermedad y tal? Yo me lo callé. Había muerto mi hermana, tuberculosa ósea, con 19 años, 2 años antes, y bueno, eso parece que motivó. Y luego que preparación pues no tendría ninguna, ¿no? Pero bueno, juntamente con esto, pues en mi familia había alguna persona cercana que era familia, como Carlo, Venancio Carlo, Primitivo Santa María, no sé si lo conociste tú, Fernando, y luego también está Ventura López López. Eso por una parte. Y dominicas de la Anunciata, había también un grupo, recuerdo que llegaron de Oviedo, pues chiquillas de 14 años tendría, entre ellas mi prima, Carmen, que ahora está en Ruanda, de misionera, y ¿por qué no vas y tal? Bueno, ya. Nos avisaron que iba el padre Segismundo, que era el superior en aquel entonces de Corias, que iba a Zamora, y fui a Zamora, juntamente con Argimiro, Cid Colino, y bueno, y nos admitieron, era pues el año 1952. O sea, y ingresamos, fui a Corias los últimos días de septiembre, y en Corias pues pasé todo lo que era la secundaria, venía a hacer la secundaria, y ya en el 57, en el mes de septiembre, pues pasé al noviciado en Caleruega, que lo inauguramos los de mi promoción, con el padre Andrés Hernández. O sea, de ahí terminé la carrera y mi destino primero iba a ser Caleruega, porque el pariente ese Carro quería que fuese historiador. Pero un día me entero que César Luis, el padre provincial entonces, lo había llamado, le había dicho, mira César, tú has pedido ir a las misiones, pero usted me dijo que no. Sí, pero yo ahora te necesito. Entonces yo dije, no quiere ir él, pues voy a ir yo. Me presenté al provincial y le dije, mira César, yo quiero ir, he escuchado que César Luis no quiere ir, entonces yo estoy dispuesto a ir. Dice, ¿pero cómo quieres? Digo, sí, pues avisa a Casquero, que era el administrador, y tú no vas por nadie, tú vas por... O sea, vas con César Luis y vais los dos. Y así fue. O sea, el día 5 de noviembre del año 66 embarcamos en Barcelona y llegamos a Lima el día 25 de noviembre. Travesía por barco. 20 días de navegación que yo decía, si tengo que volver a España en barco, nunca más. Sin embargo, Fernando, ¿quién tuviera ahora la oportunidad de hacer una travesía 20 días? No, en un barco de esos. Bueno, y llegué a Lima. Bueno, siempre estando en la escuela apostólica, pues pasaron personas que estaban muy comprometidas, entre otros el padre José Álvarez, sobre todo José Álvarez, el Apactone. Y juntamente con José Álvarez estaba también el padre Silverio Fernández, que también pasó toda su vida en Lima y que para mí era un santo varón de Dios. Y entonces, bueno, pues era algo que a nivel de jóvenes nos atraía. Pero como les digo, ya en Salamanca yo nunca había dicho nada, pero por otra parte nos había dicho el superior, no va nadie a América hasta después de 2 o 3 años de terminar la carrera.
Pero resultó eso, que aquellos que habían pedido, cuando llegó el momento, dijeron, no, ya estamos ubicados, ya no queremos saber nada. Y entonces fuimos a meter la nariz ahí. Y no la hemos sacado hasta ahora, o sea que seguimos. Bueno, mis proyectos, yo no he tenido mayor proyectos. O sea, en Puerto Maldonado, cuando llegué, que estuve 5 años y medio, pues era una comunidad compuesta en aquel entonces por cinco sacerdotes y 2 hermanos, cuando Maldonado no tenía más que 2.000 habitantes. 2.000 habitantes. Tuve la desgracia, los pocos días de llegar, o sea, llegué el día 20 de diciembre y el 24 uno de la comunidad, que era piloto, pues murió de accidente ese día, el día 24 de diciembre, volando a un puesto de misión, que ahora no lo tenemos, pero que era la misión del Purús. Y en Puerto Maldonado, pues la labor pues era atención a los caseríos. En aquel entonces los caseríos cercanos a Maldonado pues eran zona rural, escuelas pues de 150, 200 alumnos. Y en ese sitio y en 2 sitios, las mayores escuelas, ahora no hay alumnos, no hay nada. O sea, no hay nada. O sea, emigración a la ciudad. Entonces, y aparte de eso, pues teníamos luego en el colegio estatal, diurno y nocturno, pues teníamos siempre clases. Durante la época escolar teníamos clase. La atención a los caseríos, estábamos en la comunidad, estaba formada por Valentín Lazcano, Nemesio, el padre Domingo en Lorza, Pepe, el que está en Lima, un servidor. Y entonces, cuando íbamos a los caseríos, comentábamos, Lazcano y yo, la movilidad, no había carreteras, eran trochas nomás. Y comentábamos, Lazcano y yo, pues yo tenía 28 años, Lazcano tenía 31, y decíamos, oye, vamos nosotros a los caseríos, oye, ¿cómo va a ir el domingo? Pobrecito, sí. Y bueno, luego me río porque, ¿qué pasaba? Domingo tenía 51 años. En aquel entonces nosotros decíamos, este viejito y tal. Y luego comentamos nosotros, a veces ya, mira, ahora nosotros tenemos 84, 85 y nos toca ir. Y somos viejitos, ¿no? Pero así era en aquel entonces. O sea, era en aquel entonces. Y en Maldonado ahí pues estuve 5 años y medio. Luego me trasladaron al río Urubamba, en concreto a Coribeni, y yo dije, pero yo qué tengo que ver con Urubamba. Aquello yo no quería saber de nada. Aún recuerdo que me dijo Manuel Álvarez, si no lloras te doy 1.000 soles. Porque, o sea, para mí fue pasar del río Madre de Dios al río Urubamba, valles totalmente distintos, pues no entraba en mi mentalidad. Pero bueno, después tuvo que entrar porque, como les dije, pasé 12 o 14 años en la zona del río Urubamba. O sea que prácticamente antes de retornar a Maldonado, pues estuve en la misión de Coribeni 8 o 10 años. Les decía que donde más tiempo estuve fue en Lima. En Lima, Fernando lo sabe bien, pues en Lima primeramente estuve administrador o procurador, que se llamaba el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, que en realidad yo era un cholito sin pagar. Y digo un cholito porque me tocaba hacer de todo, todos los días, o sea, todos los días había trabajo. En aquel entonces todos los puestos de misión se proveían de Lima. Entonces tenías que comprar, tenías que enviar, tenías que ir a recibir a los que llegaban al aeropuerto, a llevarlos a los bancos, a los ministerios. O sea que estabas todo el día aburrido. Y bueno, luego me liberé una temporada, aunque seguí como administrador hasta cuando ha tomado posesión David del vicariato. Y luego
Luego también me encargaron la administración de los frailes. Lo hacía muy bien, pero eso mejor se lo puede explicar Fernando. Porque tuvo que dar varios paseos para, de alguna manera, ordenar las cosas. Pero bueno, en el 2017, en septiembre del 17 fue la fusión de vicariato regional con provincia de San Juan Bautista del Perú. Y bueno, llegó la fusión, esto en septiembre, y yo en febrero se empeñó el obispo David, que tenía que ir a Maldonado de párroco y superior, y me fui. Y ahí estoy. Ya no soy ni párroco ni superior ahora, gracias a Dios, pero sigo en Puerto Maldonado. El mandato de Jesús, vayan y prediquen la buena noticia. A mí, por ejemplo, estando en Puerto Maldonado, estaba muy cerca la misión del Pilar, o sea, a media hora, más o menos. Y murió el que estaba ahí de repente, y entonces me tuve que hacer yo cargo de la misión y me ilusionó. O sea, esto de ir ya no un Maldonado, sino un puesto de misión, y estaba todo feliz con allá. Y esto fue en agosto, y en marzo me llaman por teléfono el superior y dice: oye, ¿tú eres Max? Sí, prepara tus maletas y vete a Coribeni. Dije: adiós, ya. Me deshizo todo. Cuando también tuve mucha contrariedad, o sea, por motivo de salud, estuve unos años que vine a operarme de corazón, que luego no me operaron, y con motivo de eso estaba en la misión responsable, la misión de Cintuya. Pasé unos 6 meses fuera y cuando volví me dijeron: no, tú no vuelves ahí, te puede dar infarto y entonces no vuelves y tal. Y le dije yo: bueno, ¿y a dónde? Te vas a Lambayeque. Le dije yo: ¿a Lambayeque? Dije: no voy. Lambayeque queda de Lima, la costa, a 800 kilómetros, 20 más, 20 menos, 800 kilómetros. Ahora, cuando me dijeron Lambayeque, yo no he perdido nada allá. Y le dije: Miguel, no voy. ¿Pero cómo? Bueno, déjamelo pensar. Yo ya sabía que iba a ir, porque yo muchas veces digo no y después sí. Pero bueno, antes de la semana volví y le digo: oye, que me voy. ¿Pero cómo te vas a ir? Sí, que me voy a Lambayeque porque tú no bajas la cresta, tendré que bajarla yo. Y me fui a Lambayeque. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Y ya sabíamos que lo íbamos a cerrar, que iba a estar en Lambayeque 6 meses, pero resultó que estuvimos 3, con Julio Madueño. Y fue tal el cariño que cogí a Lambayeque que hasta el mismo obispo de Chiclayo se había enterado de que me había yo enamorado de Lambayeque. Lambayeque tenía una cualidad especial, la gente muy cercana, muy religiosa, y lo sigue siendo, muy religiosa y muy cercana, casi por todos los padres que habían pasado por Lambayeque, cuando la gente de Lambayeque venía a Lima por gestiones y tal, si podían siempre pasaban a saludar a los padres del santuario. Y bueno, pues sí, realmente me ilusionó Lambayeque, o sea, porque había más trabajo religioso. Y bueno, cuando salí de ahí, pues ya al retornar me dijeron: bueno, pues a Coribeni. Y volví a Coribeni unos años. Bueno, pues que no lleve carga, que vaya con el corazón desprendido y dispuesto, bueno, pues a aceptar lo que venga, estar dispuesto a lo que venga. Como a mí ya no me tocó así, pero es que los primeros misioneros, otro día a Daniel ha trabajado de chacarero, ha trabajado de todo. Silverio Fernández, exactamente igual, porque en aquel entonces los padres vivían del trabajo, de la chacra. La chacra es la huerta, o sea, que iban con hábito incluso a trabajar y todos los días. Y
ahí en esos sitios, si no ibas tú, los otros iban, se sentaban y no hacían nada. A mí me tocó esa experiencia en Coribeni, que teníamos agua potable y una pequeña central hidroeléctrica. Y bueno, vino un derrumbe, se lo llevó todo y unos 50 metros por ahí. Tuvimos que hacer nuevamente cañada y tuberías y todo. Bueno, tocaba ellos, se iban, pero si no subía yo a primera hora con la lámpara o el pico, no, aquello no avanzaba. Pero así era, o sea, había que ir realmente a trabajar con ellos. Y bueno, pues era la mejor manera también de conocerse. Aún recuerdo que le dije a uno, mira, tú eres la gallina negra de aquí. ¿Qué habrá interpretado? Que desde ese día, todos los días el primero a trabajar. Sí, así era la cosa. Tenemos que no sé si son el alma o no son, pero realmente tenemos que reconocer que sin esas ayudas y que ya vamos tomando conciencia de que eso se va a ir disminuyendo o sea, menos recursos y por lo tanto va a llegar una época para las misiones difíciles. Entonces tenemos que estar sumamente agradecidos a todos los colaboradores y la misionera seglares, que ya prácticamente no queda, de las misioneras seglares casi no queda nada, pero bueno. Pero han sido también durante unos 60 años, han sido también el alma de los puestos de misión. O sea, la labor que han hecho ellas juntamente con las hermanas dominicas del Rosario. O sea, que no las podemos ignorar. Han sido ahí, pues, podríamos decir, no el alma, pero sí las que han dado el callo, juntamente con